mezclando los dos. Ya estamos de vuelta, ¿eh? Sí. Estábamos conversando ahí ya fuera de cámara porque están dos grandes, no invitados, porque ya son parte de la casa. Nuestros panelistas ya. Son panelistas, son parte de la casa y es muy necesario poder hablar. Y una de ellas, nuestra psicóloga Carolina Vargas y por supuesto Alfredo Loyola, que están con nosotros. Le damos un aplauso gigante a usted. Gracias De como bienvenida. siempre, por estar ahí siempre atento de poder colaborar de estas conversaciones que hablamos fuera de cámara. Son tan necesarias a la hora de lo que está pasando hoy día. Primero por la perspectiva que tiene Carolina respecto a esta sensación de seguridad que podemos tener hoy día o cómo nos afectó. Hoy día estamos en duelo nacional. Y cómo, por el lado legal, por el lado ya un poco más técnico, cómo poder aplicar o cómo algunas decisiones que se vayan tomando en este... Y conocer algunas cosas que todavía la gente se pregunta. En esta conversación y cómo nos va a afectar también para que esto se pueda mezclar. Bueno, partimos primero, Carolina, hoy día, ¿cómo queda la sensación, cómo se siente en nuestro país en general? Porque incluso hay una sensación de inseguridad, pero además uno lo siente hasta en las personas. Sí, es importante entender de que no es algo que a lo mejor le esté pasando a cada una persona de forma individual, sino que se está viviendo algo a nivel colectivo, a nivel de sociedad, que de pronto genera un estado de incertidumbre, de inseguridad, como dijiste tú, porque de alguna forma nosotros ponemos el valor de cierta sensación de resguardo en ciertas figuras de nuestro país, de donde vivimos, ¿no es cierto? Y son figuras que no solamente hablamos de estas específicos, sino que son figuras que a lo mejor nosotros, para uno tiene un nivel de protección, de resguardo, ¿no es cierto?, en algunos niveles. Entonces, cuando sentimos que a lo mejor estas personas que de pronto, o estas figuras públicas son como que nos deberían como cuidar, proteger a estas personas, también son vulneradas, también son desprotegidas, violentadas, agredidas. Entonces también podemos quedar con una sensación colectiva de qué va a pasar con nosotros, ¿no es cierto? La sensación de desesperanza, la sensación de que si no me pueden cuidar, ¿cómo me voy a poder cuidar yo mismo, ¿no es cierto? Si yo no me pueden proteger, ¿cómo me voy a poder proteger en mi casa, en mi intimidad, en mi contexto familiar o en el contexto que yo voy a trabajar, ¿no es cierto? Entonces se empieza a generar como un miedo así como generalizado, a lo mejor de cómo yo poder sentirme cuidado, si a lo mejor las personas que estaban ahí también son agredidas o violentadas. Entonces es una... Carolina, y es, no sé, uno puede pensar, oye, el nivel de estrés que tenemos los chilenos, las crisis de ansiedad, y hay un sinnúmero de cosas que tienen relación con la salud mental, que esto viene desde pandemia, es como que detonó esta crisis emocional de salud mental. Hoy día con esto que pasa, que vemos tanta desolación, tanto llanto, tanta lágrima, tanta desesperanza en el fondo de todos los chilenos, o gran parte de los chilenos, porque hay algunos que quizás a lo mejor no se sientan identificados y es válido, cada uno tiene su opinión con respecto a eso. Pero hablando de por parte en general y esta cosa humana, es probable que nos exacerbemos mucho más con temas de ansiedad, hoy día que nos sentimos intranquilos, inseguros. Hablando justamente del miedo, ¿no es cierto? Puede pasar que cuando sentimos mucho miedo podemos entrar en estado de ansiedad, podemos entrar en estado de crisis de pánico. A veces nuestra mente puede también sobredimensionar cosas también, ¿no es cierto? Porque el miedo lo que hace es alimentar más circunstancias que me pueden dar miedo. Entonces las personas que a lo mejor están viviendo un sentimiento de desprotección, de pronto se juntan con personas que también hablan de la misma sensación, eso puede alimentar mucho más el miedo lleva a elevar nuestros pensamientos de amenaza, de sentirnos en peligro. Entonces, claro, sí puede pasar que de pronto me cueste hacer cosas de forma más independiente o atreverme a hacer ciertas cosas. Lo que genera la crisis de pánico y el miedo es inmovilizar, paralizar. Entonces, es importante, o el otro que iba a decir, también ponernos en este estado como a la defensiva, más agresivo. Entonces, porque de alguna forma el miedo lo que hace es poder invitarnos a cuidar, a protegernos, ¿no es cierto? El miedo enciende la alarma de que algo dañino está cerca de nosotros, que algo a lo mejor amenazante nos puede poner en un estado de desprotección. Entonces lo que hace el miedo, la función principal, es cuidar de nosotros. Entonces, ¿cómo cuidamos de nosotros? A veces poniéndonos a la defensiva o poniéndonos más agresivos o un poquito más irritables, mal de carácter, ¿no es cierto? O también lo que hace el miedo a veces cuando no sale la defensa es que nos paraliza. Y ahí en el paralizarnos podemos dejar de hacer algunas cosas, entrar más en estados de ansiedad, elevar más los pensamientos amenazantes, incluso sobredimensionar cosas que a lo mejor en verdad no están pasando. Estos acontecimientos pueden ayudarnos
o sea, pueden potenciar más que sobredimensionemos más cosas, que el mundo es malo, que el mundo es cruel, que la gente es mala, que... Entonces empezamos a generar un estado de generalización, ¿ya? Porque ojo que también los medios, las redes sociales les dan como mucho a esto, ¿no es cierto? Entonces, pero desde una índole de asustar, ¿me entiendes? O sea, nosotros tenemos que ver un equilibrio en que, así como he sabido, como dijiste bien tú, Dani, el tema de la pandemia fue algo muy potente, ¿no es cierto? Pero sí se especulaban muchas cosas. Y de pronto nuestra mente se alimentaba de todas estas cosas que empezaba a sobredimensionar y entonces empezamos como a alterar y a desproporcionar nuestro estado emocional mucho más de la cuenta. Entonces, ¿cómo a lo mejor es importante nosotros conocer la realidad? Porque no podemos estar como ahí en otro mundo, conocer la realidad, pero también saber hasta qué punto podemos seguir alimentando nuestra mente de estas noticias constantemente, o de personas que estén viviendo esta sensación de que todo es malo, de que hay que cuidarse, de que hay que tomar, no sé, lo que dicen, vamos a tomar nuestra ley por nuestras propias manos, ¿no es cierto? Son cosas que de alguna forma llaman mucho a la violencia, llama mucho a la exposición, porque cuando uno toma o se pone agresivo también se expone mucho, o a defenderse uno solo. Entonces, ¿cómo es importante, si bien esto nos va a generar ruido a todos nosotros, nos va a poner más vulnerables, eso es súper normal, pero cómo nos podemos ayudar cada uno como individuo y en nuestras familias, que son los entornos que nos deberíamos sentir refugiados, a poder limitar un poquito de qué cosas estamos hablando, si en verdad vamos a generalizar una conversación acerca de que todo es amenazante, que la gente es mala, de que no puede vivir uno tranquilo, que uno no tiene que salir para ningún lado porque todos nos pueden dañar, nos pueden perjudicar. Entonces, es importante también trabajar el integrar otros aspectos de nuestras vidas, que si bien hay momentos en nuestra vida o a nivel país, así como se están viviendo tragedias en otros países, no significa que sea una cosa estática, no significa que sea algo permanente y que determine todo mi contexto. Oye, Caro, bueno, y lo que tú decías, eso es por una parte. Y está la otra parte, que claro, hay gente que se siente más vulnerable, que nos podemos sentir incluso como desprotegidos. Hay un montón de situaciones. Pero también está una gran cantidad de personas que empiezan a decir, bueno, ¿y cómo está hoy día la norma? Y me paso a Alfredo. ¿Cómo hoy día es que funciona, por ejemplo, Carabineros? Hoy día aparecen términos como el RUF, que me dicen, ¿y qué es eso? Las reglas de uso de la fuerza. Hoy día vuelven a preguntar, oye, ¿y qué pasaba con la ley Naín Retamal? ¿En qué iba a ayudar? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Hoy día hay personas que están en la otra postura de empezar a entender cuál era realmente la funcionalidad que tenía, en este caso que tiene Carabineros, y por qué hoy día se discute tanto el tema de la seguridad pública, Alfredo. Sí, bueno, en primer lugar, la ley Naín Retamal se promulgó precisamente por los crueles casos que ocurrieron de asesinato de Carabineros, en este caso los cabos Naín y cabo Retamal. Y en razón de eso se aplicó una normativa respecto al asunto de la legítima defensa de Carabineros frente a actos donde se ve en serio riesgo su vida, ¿cierto? ¿Cuál era la problemática que existía anteriormente? Hasta ahora rige en nuestra legislación el principio de proporcionalidad. ¿En qué consiste el principio de proporcionalidad? Que Carabineros, para poder repeler en este caso un acto delictual, la forma para repeler el acto tiene que ser proporcional al arma o medio de fuerza que utilice el delincuente. Eso significa, por dar un ejemplo, si el delincuente está usando un cuchillo, el carabinero tiene que usar un medio similar. Ya si está usando una pistola, ahí puede usar la pistola. ¿Se entiende? Entonces, ¿y si el delincuente anda con una metralleta? A eso voy. ¿Y el carabinero está con una 9 milímetros? Claro. Entonces, en eso es un muy buen ejemplo que mencionaba Anisa, porque ¿qué pasaba? Siempre Carabinero en estos casos se encontraba en unas desventajas. Sí. Y la otra desventaja que tenía era la indefensión, que se encontraba incluso en el ámbito judicial, puesto de que gran parte de los actos delictuales, ¿ya? Si aplicaban en este caso una forma de repeler que generaba una lesión a un delincuente, podía ser hasta dado de baja o incluso sometido a persecución penal. Exacto. Entonces, frente a eso, lo que la ley Naín Retamal permitía es de que en casos donde se ponía en serio riesgo la vida del carabinero, pudiese repelerlo, generando incluso resultado de muerte al delincuente. Perfecto. Y sin que esté en este caso con serio riesgo de que se le dé de baja o que sea sometido a persecución penal.
de que existe responsabilidad en este caso, no lo exime responsabilidad penal al carabinero en estos casos. Sin embargo, acá se aplican normas objetivas de ¿cómo se llama?, de legítima defensa en estas materias para el carabinero. Ahora, esto de la ley Nain Retamal es una ley que todavía no se está aplicando o está tan ambigua todavía, que esa es la gran pregunta que pueden tener. Porque claro, uno dice, hoy día se habló mucho después que pasó el tema de Nain Retamal y después vinieron otros casos de carabineros que lamentablemente fueron y no se les ha aplicado esa ley. ¿Se está aplicando, no se aplica? ¿Todavía está en conversación? ¿Ya debiera de estarse aplicando? ¿Cómo funciona hoy día? Porque puede ser un elemento muy importante para lo que decía Carolina, porque hay gente que dice, ya, acá hay una herramienta que nos podría permitir sentirnos a lo mejor más seguros. Se aplica, está vigente, o sea, se está aplicando por los carabineros. El asunto es el siguiente. Por ejemplo, lo que pasó en este caso con el asesinato en este caso a Emanuel, no, lo que ocurrió con Emanuel Sánchez. Sí, Emanuel Sánchez a los delincuentes les avisó, soy carabinero. 3 veces. 3 veces. Sí. Entonces, ¿qué es lo que dice la normativa? Tiene que avisar primero y recién cuando vea una situación de riesgo, ahí recién puede actuar. O sea, tiene que esperar que disparen en este caso. Tiene que esperar que disparen primero los delincuentes. ¿Y qué es lo que pasó? Avisó 3 veces y le dispararon a quemarropa. Entonces, la ley Nain Retamal, incluso mejorando lo que existía antes, incluso sigue habiendo indefensión por parte de carabineros. Puesto de que tiene que esperar primero, tiene que esperar que exista una acción, ¿ya?, que genere un riesgo a la vida del carabinero para que recién el carabinero pueda actuar. No puede actuar meramente solamente por un caso preventivo. ¿Sabe qué? A mí me pasa que estuviésemos hablando como que estuviéramos en una guerra. Es como que estamos en una guerra hoy día, que estamos viendo quién es el más fuerte. ¿Te genera esa sensación de las personas, quién tiene más herramientas para poder defenderse? No sé, lo dejo ahí. Yo siento que igual es como algo bien importante, porque lo que está diciendo Alfredo es que lo que yo veo es como que hay un vacío ahí, ¿no es cierto? Sí. Porque todavía un vacío legal, como esto de avisar. Yo me imagino en esas circunstancias que son súper rápidas, ¿no es cierto?, apelar un poquito a la sobrevivencia de ese momento, ¿no es cierto? Esa es la palabra, sí. Poder resguardarse, cuidarse. Entonces, cuando uno escucha estas cosas, también puede generar ese sentimiento como de que más hay que esperar como para poder cuidarse. ¿Cómo nos vamos a, cuáles son las medidas que tenemos que tener para protegernos? Porque uno puede también hacer como mucho desde lo individual, como lo que hablamos, cuidarnos, nuestra salud emocional, ¿no es cierto?, resguardarnos, hacer nuestro propio autocuidado para sostener estos momentos de incertidumbre. Pero también necesitamos una base social que nos permita sentirnos seguros también. Entonces, cuando existen estos quizá inconvenientes donde como que no certifica que uno se pueda sentir tan seguro, claramente no somos individuos que están solos acá. Necesitamos como de algo más social, algo más legal, que a lo mejor nos puede hacer sentir como más protegidos. Sí, ahora, por ejemplo, cuidados. las herramientas que se puedan ir utilizando, y ahí le voy a preguntar a Alfredo también que nos pueda explicar, porque claro, cuando ya pasan este tipo de situaciones que son muy violentas, se escuchan soluciones que son de momento, que cómo nos pueden impactar de manera directa. Por ejemplo, hablaron, vamos a hacer estado de sitio o vamos a hacer estado de excepción. ¿Cuáles son las diferencias que tiene de manera legal también? ¿Y cómo nos impactan? Después nos puede contar cómo nos impactan en que escuchando eso nos puede generar una sensación de seguridad o una sensación de ansiedad, de miedo, ¿Cuál es la diferencia? Porque hoy día habla ¿cómo vamos a vivir? Estado de excepción, estado de sitio. ¿Cuáles son las diferencias que tiene? Bueno, en primer lugar, para que los televidentes sepan, la zona Arauco, ¿cierto? Todo lo que es la comuna de Contulmo, Tirúa y Cañete, están en estado de sitio. Se declaró estado de emergencia. Exacto. Como los tiempos del COVID, ¿cierto? Estado de emergencia. Toque de queda, ¿cierto? Ahí más que nada... Ese es el estado de emergencia. El estado de emergencia. El toque de queda. Con el toque de queda y con un control, en este caso, en el toque de queda, control en este caso de las Fuerzas Armadas. En ese horario del toque de queda. Que es como un control de identidad. Claro, ¿ya? con un control de identidad. El estado de emergencia incluye estos rangos horarios en el fondo, donde queda a disposición de, en este caso, el ejército que está ahí. El ejército, El ejército queda de la Marina. A cargo en este rango horario, en el fondo, de manera total. Total. Eso es, hablamos de un estado de emergencia. Sí, efectivamente. Pero se habla de estado de sitio. ¿Qué incluye el estado de sitio? Es que eso es lo importante. Estado de sitio, y que es lo que en mi opinión debería existir en la zona Arauco, ya
generalmente procede cuando estamos hablando de casos de grave conmoción interna o guerra civil. Y acá nos encontramos literalmente con una guerra contra un narcoterrorismo. Sí. Sí, ya le tomó mucho tiempo al gobierno, ya, desde la ingenuidad de Izquiasiche, porque hay que decirlo, fue un acto de ingenuidad ir a Temucuicúi a dialogar, ¿ya? Recién estamos hablando de que se pronuncian que existe acá terrorismo. Lo que ocurrió con los 3 carabineros en Cañete fue un acto terrorista. Y frente a eso era necesario un estado de sitio. ¿En qué consiste el estado de sitio? Eso. Que se le otorga acá mayores atribuciones a las fuerzas de orden y seguridad, entiéndase carabineros y PDI, y a las fuerzas armadas sobre todo para tomar medidas. Se le otorgan atribuciones, en este caso al general director de carabineros, se le otorgan atribuciones al comandante en jefe del ejército para tomar ciertas decisiones claves en materia de ¿Cuáles, combatir. Alfredo? Por ejemplo, ya aplicar, elevar en este caso normas de uso de la fuerza y poder, por ejemplo, en este caso, aplicar ciertas normas propias de la guerra. Porque estamos ya prácticamente estamos hablando de guerra cuando se declara un estado de sitio. Ya. Por ejemplo, esa es la normativa. por mencionar, ¿cuándo se ha aplicado el estado de sitio en la historia de nuestro país? En los casos de graves huelgas que ocurrían al comienzo del siglo XX. Por ejemplo, en el caso del ¿cómo se llama?, del tanquetazo, cuando hubo una sublevación en los tiempos de Frei Montalva. Y por último, cuando ocurrió el atentado contra el general Pinochet. Fue el último caso donde se declaró un estado de sitio. Así. ¿El estado de sitio tiene la atribución también de allanar las casas en caso de que tengan alguna duda, por ejemplo? Son todo ese tipo de atribuciones Te lo extraordinarias. menciono porque ayer escuchaba yo una diputada que decía que no estaba de acuerdo con el estado de sitio porque había que pensar en los niños en caso de allanamientos. Exacto. Esa es una de las facultades que puede tener en este caso. ¿Y el estado de excepción? ¿Qué diferencia tiene con el estado de sitio? Es un estado de excepción. Todos estos son estados de excepción. Perfecto. ¿Ya? Ahí está más o menos claro. Ahora, ¿cómo nos impacta eso que hablamos con Alfredo Caro? Porque claro, uno escucha y uno espera, cuando uno pasa en este tipo de situaciones, uno lo que espera, y estamos hablando en general, acá no hablamos de casos puntuales, siempre lo que hablamos en general. Que te escuches estas noticias, por ejemplo, también, y después lo vamos a hablar, yo creo que más ratito, porque que tiene que ver con el tema de la inteligencia de nuestro país, que hoy día no tenemos, y que también es otro proyecto de ley, que también podría ser otra herramienta que permite que, como uno lo toma cuando el gobierno dice ya vamos a hacer esto y esto otro, uno se siente con mayor seguridad, ¿cómo se siente uno? Yo creo que primero es el desconocimiento, porque mucha gente quizás no difiere, no distingue lo que es estado de emergencia, estado de sitio, como están preguntando ustedes acá. Entonces, primero es como la incertidumbre, qué va a pasar, qué van a hacer. La gente se pone a averiguar en redes sociales y de pronto encuentra información súper confusa, equívoca, ¿no es cierto? Eso es lo primero, y eso igual puede generar un estado de miedo e incertidumbre. Me van a proteger, vamos a estar encerrados, y también eso igual puede activar estos sentimientos como de estar encerrado, del toque de queda, todas esas cosas que igual fueron parte del proceso de cuando estuvimos en COVID, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor hay personas que tuvieron cierta libertad durante la pandemia para salir y hacer sus cosas. En mi caso fue así, porque yo era funcionaria de salud del hospital, entonces yo podría tener esa libertad porque todos los días tenía que trabajar. Gracias, menos mal, pero yo sé que muchas personas que tuvieron que estar encerradas. O sea, yo nunca paré de trabajar en presencial. Entonces, hay personas que tuvieron que estar en aislamiento muy potente y las atendí, fue muy difícil. Entonces, generaron estados de depresión, trastornos del ánimo. Entonces, hoy día, cuando de pronto se vuelve a decir estados de sitio, o como dice el Alfredo, que son estados de excepción, que los toques de queda, ver a los militares en las calles, son flashbacks que las personas pueden empezar a recordar y pueden empezar a gatillarse algunas crisis de pánico, algunas crisis de ansiedad, tanto en adultos mayores o niños. Entonces, tenemos que ser como muy cuidadosos con la información que entra a nuestra mente, si a lo mejor es certera o no, y ahí recién empezar como a elaborar qué vamos a hacer, porque siento que es muy importante cuidar de nuestra salud emocional en estos momentos, que se pueden activar situaciones que, bueno, no han pasado tanto tiempo. Carito, ahora, precisamente de lo que tú mencionas, he escuchado a muchas personas que, claro, efectivamente estos son secuelas que pudiesen pasar ante un escenario así tan fuerte como el que estamos comentando, ¿no? Sí. Pero hoy día gran parte de los chilenos está pidiendo eso. ¿Qué pasa cuando hay una predisposición más positiva en que yo me predispongo, pero anímicamente voy a estar bien porque me voy a sentir más segura hasta que se acabe todo eso? Y lo que dice en ese cierto, quiero aprovechar porque he escuchado una declaración que decía, hay gente que está dispuesta a sacrificar su libertad en alguna forma, o que los controle. por tener seguridad. Claro.
Claro que sí, porque, o sea, esta es la otra parte que les digo yo de lo que puede pasar después. Si es que se sostiene estos estados de aislamiento, porque eso sucedió. Al principio era en el COVID, tengamos miedo, ¿no es cierto? No sabemos una enfermedad desconocida, no sabemos cómo es, los síntomas, nos cuidamos en nuestras casas y estamos seguros. Pero después que vino el proceso de aislamiento, de privación social, todos los trastornos emocionales, del sueño, de alimentación que se generaron durante el aislamiento, entonces hoy día yo siento que es súper natural que pidamos protección, que pidamos cuidado. Si a lo mejor sentimos que de alguna forma las autoridades van a cuidar de nosotros mejor, si es que nosotros permanecemos aislados, claro que lo entiendo, es normal, o sea, si estamos viviendo en incertidumbre, pero también tenemos que ir tanteando de cómo va a ser esto también, ¿no es cierto? Quizás, como decía esta autoridad, de tener cuidado con los niños, del allanamiento, de ver cómo vamos tratando esto de una forma que sea dan la seguridad que nos van a cuidar, pero al mismo tiempo que no nos van a invadir, porque igual eso es importante, invadir la privacidad de nuestras casas, ¿no es cierto? Todas estas cosas que conlleva lo que están hablando. Y respecto, pues tenemos que ir a la pausa, pero voy a plantear una pregunta a Alfredo, y que tiene relación que hoy día, cuando pasa toda esta situación, nos damos cuenta que se va a detener el tema del territorial, y se van a poner a trabajar en comisiones de seguridad en el Congreso. Y empezamos a escuchar que dicen, vamos a hablar de la RUF, que son de las reglas de uso de la fuerza, pero además vamos a volver a instalar el tema de la inteligencia, porque nos damos cuenta, los que nos gustan leer un poco más, y que pues, hay mucha gente que dice, y tampoco tenemos inteligencia, tampoco tenemos un departamento de inteligencia, tenemos que estarle pidiendo, no sé si Estados Unidos, sí, lo más probable, que nos triangule para poder revisar por satélite a lo mejor qué puede haber pasado en ese momento. Lo dejo planteado en qué podría ayudar eso. Y vamos a la pausa y volvemos para seguir conversando este tema. Ya, vamos y volvemos de inmediato. Complejo. Súper complejo, y que la verdad que nosotros podríamos estar hablando toda la mañana con ustedes, y de verdad que yo tendría. Agradecemos a los vecinos también que los vecinos se están expresando acá a través de nuestras redes personales. Pueden escribirnos WhatsApp si quieren también, vecinos, no hay ningún problema. Ya, oye, bueno, le había dejado una pregunta. Claro. Que tiene que ver con el tema de la inteligencia. Y después de eso podríamos también explicar, porque lo hablamos fuera de cámara, explicar qué es lo que es terrorismo, porque ¿qué entendemos por terrorismo? Porque nosotros entendemos el terrorismo en lo que hablaba recién la Danisa. En el norte lo estamos viviendo con el tema del tren de Aragua, de todo este tema. Para nosotros todos esos terrorismos, bandas organizadas, narcotráfico, es terrorismo para nosotros. Pero cómo se vive en la macro zona sur, que también es otro tema que tiene que ver con tema de tierra, con tema de bosque y un montón de cosas más. Pero primero hablamos del tema de la inteligencia, que hoy día no poseemos esa herramienta. Una herramienta que tenemos que estar pidiéndole apoyo a lo mejor a las grandes potencias mundiales. Claro, yo creo, efectivamente, si existiera mayor inteligencia y mayor dotación, tal vez en temas de remuneración, en temas de infraestructura a carabineros, en este caso, tal vez los 3 carabineros muertos en Cañete no hubiesen muerto. O sea, de hecho, lo que se estaba comentando precisamente es de que efectivamente, si ellos hubiesen sido escoltados por el ejército, hubiesen sido escoltados por el ejército para que ellos cumplieran con el rol de fiscalizar lo que respecta a medidas cautelares, ¿cierto? Sí. Que fue el rol por el cual ellos estaban allí, no hubiesen muerto. Sí. Entonces, ¿cuál fue la gran problemática? Falta en este caso una correcta distribución de los carabineros, porque en ciertas zonas, por ejemplo, imaginemos Santiago, Santiago concentra la mayor cantidad de carabineros, pero ¿qué pasa con regiones? ¿Y qué pasa en zonas, por ejemplo, zonas rojas, como lo que es la zona desde Arauco hasta toda la Araucanía, ¿cierto? Donde se requiere en este caso mayor dotación de carabineros, lo que ocurre en este caso en el norte de Chile por el tren de Aragua, ¿cierto? En Antofagasta, desde Arica hasta Antofagasta. Entonces, ahí por eso mismo es sumamente importante que exista una mejor inteligencia, pero esta inteligencia tiene que venir tanto desde los altos cargos hasta las bases de carabineros. Y de todas las fuerzas de orden y seguridad. ¿Por qué esperar ahora? Porque somos reactivos. Exacto, somos una sociedad. Hoy día que ha sido tan recurrente las muertes de los carabineros, hoy día recién se van a sentar a conversar. Y además hay un tema. Y este es un tema que se arrastra ahora, no solamente. Sí, pero Dani, hay un tema que conversamos con Carolina y es muy importante, pero yo creo que hay que tocarlo, porque tú lo dijiste recién, y tiene relación que lo hablamos fuera de cámara. Durante la pandemia nosotros tuvimos que decretar estado de emergencia y tener toques de queda, y los militares salieron a la calle. Y por tema ideológico
no era un tema de violencia que traía a los militares a la calle, pero así todo se generó controversia y muchos temas ideológicos de por qué los militares tienen que estar resguardando las calles. Y no estamos hablando de un tema de violencia, sino que estamos hablando de un tema de salud. Entonces, ¿cómo hoy día, y tocándolo un para poco, cuidarnos, cómo sanamos un poco eso del prejuicio, de los temas ideológicos, cómo trabajamos en el equilibrio respecto a eso? Sí, porque eso que conversábamos, o sea, cuando hablamos de que en el COVID fue una forma de protegernos, ¿no es cierto?, el toque de queda, que los militares estuvieran en las calles. Claramente a muchas personas les traen flashback, como decías tú, de una época súper dura para el país, ¿no es cierto? Entonces, cómo de alguna forma es difícil a veces relacionar estas figuras con unas figuras de protección, como que nos van a cuidar solamente, que no vienen a hacer ningún tipo de daño. Entonces, hoy día quizás igual los medios, el gobierno, también le toca hacer eso, como educar, ¿no es cierto?, instruir a las personas para qué va. Porque como que las personas, siento yo que es como lo que me transmiten a veces las personas que hablan conmigo, mis pacientes, como que sienten que se van enterando como de gota a gota de algunas cosas. Entonces, cuando uno se entera como de a poquito, uno mismo va construyendo como la historia. Entonces, y uno la puede construir como uno quiera, con miedo, con ansiedad, pescar más una cosa que la otra. Entonces, qué bueno que a lo mejor todo lo que sea que puedan implementar pueda ser como transmitido de forma pública, de forma súper entendible, como decimos algunas veces con peras y manzanas, ¿no es cierto?, transmitiendo como cómo se va a hacer, cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer. Entonces, incluso si a lo mejor hay cosas que a lo mejor no estamos tan de acuerdo, ¿no es cierto?, pero son cosas que a lo mejor nosotros ya sabemos, no tuvimos que informar por internet, ¿no es cierto?, que redes sociales, porque ahí se desvirtúa mucho la información. Entonces, qué bueno que se pueda transmitir de forma clara lo que se va a hacer, y de alguna forma con eso uno se puede quedar, ¿no es cierto?, pero no ir como informándose de a poquito de algunas cosas, porque siento que a veces que entendemos que estas cosas son como del momento, ¿no es cierto?, un estado de emergencia, vamos a ver cuáles son los protocolos que hay que implementar, pero qué bueno que cuando lo tengan como ya saldado, zanjado, puedan transmitirlo abiertamente para todas las personas sobre qué se va a hacer. Porque si no, se crea más la sensación de incertidumbre, más empezamos a asociar estas figuras con otras cosas de antes, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno poder estar informados igual. Alfredo, y con respecto a las competencias del presidente que hoy día se pide con tanta urgencia, que hoy escuchaba yo a los familiares de los carabineros fallecidos que decían que por favor el presidente pusiera orden. ¿Cuál es el orden que pudiese colocar ese informe urgente hoy? No, en este caso el presidente efectivamente es quien tiene en este caso las facultades, ¿ya? Y en este caso entregar órdenes ya a los comandantes en jefe, al general director de Carabineros, para tomar medidas en estas materias. Entonces, o sea, si él quisiera, pudiese estar todo Chile en un estado de excepción, por ejemplo. O sea, en un estado de sitio. ¿Sí? Ya decretar un estado de sitio es una atribución del presidente. Perfecto. Entonces, sin necesidad de que vaya a votación en algún momento con el Poder Legislativo. Eso. Que ahí está la gran pregunta, porque es fácil como decir, ya sabes qué, no, es que esto no recae en el presidente, tenemos que esperar a que se legisle o tenemos que esperar a que ellos voten para ver si es que podría tener él la facultad de poder tomar esa determinación o tiene que hacerlo con el Poder Legislativo. Muy buena pregunta, Cristian, porque de hecho por situaciones ya de extrema gravedad es cuando el presidente tiene esa atribución. Pero para decretar un estado de sitio, ya sin considerar ese factor, tiene que ser con la anuencia del Congreso. Tiene que ser con la aprobación del Congreso. El tema es que actualmente el Congreso, escuchando en este caso a los políticos, están de acuerdo en que se dicte un estado de sitio. Si aquel va más que nada con la voluntad del Poder Ejecutivo. Entonces, pero es muy bueno la acotación, porque en los casos de extrema gravedad, en mi opinión, este es el caso, un caso de extrema gravedad, ya corresponde dictar un estado de sitio y el presidente tiene esa facultad. Pero en un caso ya que escapa de eso, tiene que necesitar esta autorización. Y qué bueno, porque hablamos también de que acá la figura es distinta. Hay una ley de terrorismo de Estado, que hay una ley de terrorismo. Y hablemos un poquito del terrorismo, porque claro, acá se asesinaron a 3 carabineros, pero las personas que lo hicieron... Hay que hacer mejoras en la ley del terrorismo. Por eso, pero las personas que lo asesinaron van a ir bajo la ley de terrorismo. ¿Qué es terrorismo en Chile? Porque una cosa es que, claro, yo puedo decir, lo asesinaron y lo van a las personas que mataron, te toman detenido y decir, ya te damos las van a procesar bajo la ley del terrorismo. O es bajo la ley de terrorismo, es más dura
qué es el terrorismo, cómo está tipificado dentro de la ley? Ya, esto es, para entender esto, distinguir lo que es un acto terrorista de otro tipo de delito. El acto terrorista al final es cualquier acto ya delictual que tiene como objetivo generar terror en la comunidad. ¿Ya? Con objetivos de reivindicación. Pueden ser reivindicación religiosa, política, étnica, ¿ya? O puede ser de diversos ámbitos, ¿ya? Pero tiene que ver con la reivindicación de un ideal o de una nación o de índole religioso, étnico, ¿ya? ¿Cierto? Por ejemplo, lo que pasa acá con el caso de la CAM, ¿cierto? Reivindicación en este caso de la raza mapuche y de la cultura mapuche. Entonces, frente a eso nos encontramos con un acto terrorista, porque el objetivo, ¿cuál es el objetivo en este caso de asesinar cruelmente a estos 3 carabineros? Generar miedo en la comunidad de Arauco, y no solamente la comunidad de Arauco, sino que generar miedo ante toda la nación chilena. Por eso cuando el presidente Gabriel Boric menciona atacar a carabineros, es atacar a la patria entera, es precisamente eso. Sí. Y es importante dejar bien claro este punto. Por ejemplo, el gobierno de Chile puede tener ciertas diferencias con el latifundio de la zona, ya que es quien está en permanente conflicto con la coordinadora Arauco-Mayeco. Pero quienes son efectivamente enemigos del Estado de Chile es la coordinadora Arauco-Mayeco, donde existe efectivamente una reivindicación e intereses de generar daño hacia atacar precisamente al Estado de Chile. Entonces, es por lo mismo que el presidente en estos casos tiene que tomar medidas fuertes, porque estamos nosotros en un grave riesgo no solamente para carabineros, sino que para toda la comunidad de la zona. Es lo que le comentábamos, recién le decíamos a la psicóloga, a la Carola, o sea, imagínate hoy día yo creo que el sentimiento de inseguridad que existe en los seres humanos, o sea, si matan de esa forma y tan macabra, tan primitiva a 3 personas, ¿cierto? ¿Qué podemos esperar nosotros como mortales? O sea, ¿qué hacemos nosotros cuando nos devolvemos a la casa por el trabajo? Sin horario, Alfredo, Carolina. Hoy día no hay horarios. Hoy día no solamente de noche la gente es asaltada, sino que a toda hora del día, incluso hasta las 6 de la mañana cuando la gente se va a trabajar, se va a subir a los buses, incluso a la minería. Claro, y eso es una cosa, por eso le hablamos, una cosa es delincuencia y otra cosa es terrorismo. Claro. Y ahí está la gran diferencia, porque tenemos una crisis de seguridad al final que abarca todo esto. ¿Cómo vamos a salir adelante? Yo insisto, tú decías bien, Caro, que en el fondo a veces los medios de comunicación tienen mucho que ver respecto a eso. Es cómo le dan el trato a la noticia probablemente, o cómo a través de las redes nosotros vamos con estas fake news y vamos escuchando un montón de cosas, y al final no nos hacemos una realidad paralela a lo que está pasando ahora mismo. ¿Cómo vamos trabajando en el fondo? O sea, lo que yo siempre sugiero cuando existen estas cosas, bueno, a veces a nivel regional o a nivel, bueno, ahora excepcionalmente a nivel país, ¿no es cierto?, es que lidiemos con la información que tenemos, ¿ya? O sea, el poder alimentar más nuestra mente de más cosas hoy en día no es algo que, a ver, tenemos que cuidar mucho nuestra salud emocional porque venimos hace muy poquito saliendo de la pandemia. Ya, porque algunas personas no, ya pasó hace mucho. No, o sea, muchas personas estamos saliendo hace poquito porque estamos recién enfrentando los efectos de la pandemia. Entonces, hoy día, sin duda, no podemos ser ajenos a la realidad y ajenos a nuestro miedo. Lo vamos a sentir ansiedad, vamos a sentir incertidumbre y eso es normal. Ahora, ¿cómo nosotros nos podemos ayudar a sostener estados de ansiedad e incertidumbre? Primero es lidiar con la información que tenemos hoy día, la información oficial. O sea, si nos empezamos a alimentar de estas fake news o cosas en redes sociales o gente que opina, porque hay muchas personas famosas que opinan acerca de las noticias y entonces cómo eso empieza a sentir más temor y más miedo. O sea, lidiemos con el miedo que ya estamos sintiendo nosotros. Lidiemos con ya, vamos a hacer un ajuste ahí, Carito, que está ahí algo para ojo sacaron las pilas. Estamos aquí conversando. Está buena la conversación. Estamos hablando con Alfredo. Es importante educarse porque hay muchas personas que tenían incluso dudas o desconocían la ley de Retamal, el tema de qué es lo que era un estado de excepción, un estado de sitio, un estado de emergencia, las diferencias que nos ha aclarado. Y cómo tan reactivamente perfecta. Vamos actuando como sociedad, porque al final es reactivo lo que estamos haciendo. Porque, es agotador. Porque, claro, ¿y por qué digo reactivo? Porque incluso Alfredo nos lo hablábamos recién, Alfredo, y tiene que ver con que todas estas normativas, yo escuché y estuve analizando, el tema de esta modificación al tema de la regla de uso de la fuerza no es del año pasado ni del año antepasado, esto viene de hace mucho tiempo, que se ha integrado.
y recién ahora se estaba discutiendo y estaba incluso paralizada la conversación, y esto que pasó es lo que exacerba que nuevamente se ponga como suma urgencia. Efectivamente, o sea, esto viene hace mucho tiempo. Es algo que se venía conversando de ciertos sectores políticos, de cómo al final delimitar y poner ciertas reglas claras acorde a lo que son los tratados internacionales. Lo que se busca acá en este caso es que el actuar de las fuerzas de orden y seguridad se adecúen al estándar que se aplica en los países que suscriben, ratifican los tratados internacionales, donde está también Chile. Ahí se aplican ciertos principios, ¿cierto? Y es importante también que el televidente sepa que, como yo le mencionaba al principio, que rige acá el principio de proporcionalidad, que además se suma al principio de legalidad, que todo actuar de carabineros tiene que ajustarse a derecho, ¿cierto? Sí. El principio de necesidad, que solamente puede actuar ya en caso de que exista en este caso un riesgo ya efectivo. El principio de responsabilidad, que todo actuar que realice carabinero ya conlleva las eventuales responsabilidades pertinentes, en este caso que pueda ser sujeto a un proceso penal. Y ese es el gran problema que existe, y por eso fue que se dictó la ley Naín Retamal. Y en mi opinión, ¿ya? Y lo que aplica esta regla de uso de la fuerza como última ratio, en mi opinión debería ser la regla que se va a aplicar indistintamente, ¿ya? El principio de racionalidad. ¿En qué consiste el principio de racionalidad? Que el actuar de carabineros debe ser, en este caso, acorde al sentido común. Que si efectivamente ve, ¿ya? Se siente amenazado, que se siente claro, legítimamente amenazado y se pone en riesgo la vida de él o de su compañero de trabajo, ¿cierto? Puede actuar. Sí. Entonces, es por un tema de sentido común, y esto no implica de que exista acá una ley de gatillo fácil. Y no solamente le puede pasar a una persona que es uniformada, sino que a uno también. Es que estoy de acuerdo con lo que dice por tema Alfredo. de... Es que estoy de acuerdo con lo que dice Alfredo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lamentablemente en Chile cometemos el error, y esto es un llamado de atención para cuando estemos legislando. Cuando se empieza a cuando pasa todo esto de Carabineros, incluso se elimina el tema de la detención por sospecha. Cuando se hace estas decisiones las toman en el Congreso los que legislan, pero nunca la toman en consideración con la institución a la cual le van a aplicar. Distinto sería que se trabaja de la mano con la institución para hacerlo de manera gradual, o preparar a las personas para que a lo mejor una herramienta que podía habernos servido siempre fuera bien aplicada. Y ahí está el gran problema de este país. No integrar a las instituciones que vas a intervenir en las decisiones, sino que la dejas a un legislativo que tiene que tomar decisiones por todo. Es que es súper importante lo que mencionas, Cristian, porque en mi opinión el principio de en este caso racionalidad incluso elimina las arbitrariedades que se pudiesen dar con la detención por sospecha. Porque para también que sepa el televidente, ¿en qué consistía la famosa detención por sospecha de tiempos pretéritos en Chile? Que una persona que se veía tal vez con mal vestir, o una persona en situación de calle, por la mera sospecha de presunción de que puede delinquir, se le tomaba detenida. Casi, po. Era como prejuicio. Entonces era muy Claro. prejuicioso. Era Por prejuicioso. ejemplo, un punky, ¿ya? O una persona que se vestía con una ropa tal vez ya así más Fuera de lo frecuente. extravagante tal vez, lo tomaban detenido. Exacto. Entonces, frente a eso, el sentido común va por sobre eso, en mi opinión. Claro. Y el sentido Ya. común va de la mano con lo que yo, en mi opinión, es lo que se debe buscar con la discusión que se da ahora en el Exacto. Congreso, que es modificar y perfeccionar la inteligencia y capacitación en Carabineros. Que se le otorgue mayor presupuesto, mayor dotación, mayor inteligencia. Exacto. Y eso implicará infraestructura, por supuesto. Y eso implicará de que efectivamente el sentido común ya sea mejor, y que el principio de racionalidad sea aplicado de manera eficiente. Sí, y que sea transversal, porque al final lo que decías tú, el tema de detención por sospecha era que sí, había un prejuicio. Pero distinto es hoy día que cuando alguna vez le pedían la cédula de identidad a una persona, no es que no tienen por qué pedirme el carnet. Entonces al final, cuando tú Eso no... pasa ahora, po. Por eso, Que la cuando gente se tú no, enoja. porque no prima este principio, porque tú aíslas los temas. Los temas tienen que trabajarse en conjunto con las instituciones a las cuales van a ser intervenidas. Y bueno, y volviendo un poco, porque nos faltaba, nos estaba hablando Caro respecto a estos tips importantes de cómo nosotros vamos separando esta información y cómo vamos a lograr también poder buscar este equilibrio, porque al final, de una u otra forma, a uno le afecta más que a otro dependiendo del uso. Hay gente que usa exacerbadamente las redes sociales, y en las redes sociales hay de todo. Y uno al final termina sintiéndose, como decíamos hoy día, nos sentimos como que estamos Estamos desinflados. no tenemos En el nada, fondo. así me siento así desnudo y
como que se está acabando, ya está llegando el fin del mundo, lo sienten de esa forma. O sea, imagínate que en los ¿O no? colegios, bueno, lo dijimos, esto pasó como un mes atrás, las cotonas de los niños antibalas, algunos liceos están utilizando el detector de metales, o sea, imagínate el nivel. Simulacro de de balacera. Es que, O sea, claro, imagínate. niños pequeños, entonces, ¿en qué mundo estamos? Sí, o sea, crea una sensación de que uno tiene que cuidarse, porque no te van a cuidar. Entonces, como que los niños se tienen que saber cómo hacer un simulacro de balacera, los niños tienen que hacer eso. Entonces, es demasiada responsabilidad para personas individuales. Entonces, por eso yo siento que es muy importante, a lo mejor esto que están hablando hoy día acá, que en verdad se pueda determinar algo que sea en conjunto, que sea real, aterrizado, ¿no es cierto? Que en verdad se pueda concretar, que se pueda instruir el sentido común, porque el sentido común es demasiado amplio, ¿no es cierto? Que se pueda educar el sentido común, instruir, ¿no es cierto? Y se puede hacer, pero con harto inversión, entrenamiento, ¿no es cierto? Emocional, psicológico y también de otros aspectos. Entonces, qué importante es poder sentirnos cuidados, y lo hemos conversado muchas veces acá, o sea, la sensación de protección, de sentir que hay alguien ahí que puede cuidar de nosotros, y esto tiene que ver con, más allá de nuestro núcleo familiar, autoridades, ¿no es cierto? Entonces, hoy día, cuando nos sentimos así a veces desprotegidos, puede venir esta sensación de desesperanza, de decaimiento, como dice la Dani, medio desinflado, ¿no es cierto? Qué bueno es poder cuidar de nuestra salud en estos momentos, o sea, lo mismo que les decía, si yo puedo limitar un poquito el uso de redes sociales, poder permitírmelo, o sea, limitarlo, regularlo. Si a lo mejor ya hablamos suficiente en la mesa, en la familia, que tengo rabia, por qué, las autoridades, o que tengo pena, que tengo ansiedad, y le damos en estos temas constantemente, también podemos permitirnos como familia también cambiar un poquito este tema, no de que no estamos sabiendo, porque ya lo saben, ya entienden, ya conocen, pero sí a lo mejor entre todos poder apoyarnos y cuidarnos un poquito emocionalmente, porque a lo mejor son tiempos difíciles, donde, siempre digo, o sea, hay tiempos difíciles, momentos de cambio, momentos abruptos, tanto individualmente a nivel colectivo, pero qué bueno poder contar con nuestro refugio, que es nuestro hogar, donde nos podemos cuidar emocionalmente. Incluso eso mismo ayuda a amortiguar un poquito momentos adversos como los que estamos viviendo como país en estos momentos. Es complicado, porque incluso uno a veces como mamá, quizá a lo mejor muchos me van a entender, nos pasa que de repente los cabros salen y lo estáis molestando cada media hora. ¿Estás bien? ¿Vienes de vuelta? ¿En qué te vienes? Tómale la patente al Uber. Por favor, ten cuidado. Quédate en la casa de tu amiga. ¿En qué parte estás? Es normal. Es una locura. Es normal, lo que dice la Dani, pero cuando ya lleguen a la casa y toda esa sensación de pronto vaya bajando, entonces tratemos de contener, cuidar. Hablar de no transmitirle el miedo, que sean cuidadosos. El miedo se va a transmitir, porque es algo que todos están sintiendo. Lo que tenemos que hacer no es ignorar nuestro miedo, porque eso es lo que hemos conversado. O sea, yo no voy a evitar sentir miedo, no voy a evitar transmitir este miedo. Este miedo está pasando. Lo que tenemos que hacer es conversar del miedo. Tengo miedo de esto que me está pasando, ¿cómo nos podemos apoyar? ¿Ya? Y también permitirnos salir de esta emoción, ¿no es cierto? No entrar constantemente, o sea, entrar para entenderla, conectar, cuidarnos, protegernos, crear medidas que nos hagan sentir más seguros a toda la familia, pero también permitirnos sacarnos un poquito de esta sensación. ¿Y cómo lo hacemos? No abrumándonos con tanta información de redes sociales, poder permitirnos espacios de recreación en familia, donde podamos conversar de otras cosas, porque esos son los momentos de cuidado emocional, y como les decía, no es desconocer lo que está pasando, es conectar, pero también permitirnos desconectarnos, para que nuestra mente igual descanse un poquito, y eso va a amortiguar mucho más. Sí, y las redes sociales, ojo, porque al momento de comentar algo, nadie va a estar de acuerdo con uno. Son todas las opiniones son súper divergentes, son todas distintas. Sí, ¿no? Y la gente no tiene tino en contestar. Sí, yo leo cada cosa. Es terrible. Es horrible de la no forma que contaminarse. una tremenda mala Eso educación. no es bueno entrar. No, porque por último, claro, o sea, si tú no estás de acuerdo con alguien, bueno, pero hazlo con respeto. Pero no por eso tienes el derecho de faltarle el respeto a una persona que está haciendo un comentario de una forma educada. Lo que dice Dani. Es que de verdad es que es muy violento. Sí, violento, incluso los diarios digitales de canales, de que alguien coloca algo y da su opinión, porque es su opinión, y viene otra y le saca, pero todos creen tener la verdad absoluta, no hay tema, no hay diálogo,
Tampoco hay Uno debate. puede entender las historias de las personas, somos todos distintos y todos tenemos historias distintas y todos podemos discrepar en muchas cosas, pero podemos hacerlo con respeto. Tenemos que aprender a respetarnos porque así no vamos a llegar a ninguna Pero parte. entender que el miedo a veces toma forma de rabia. También. Sí. Entonces Sí. a veces hay gente que tiene mucho miedo igual, pero no significa que yo me tenga que exponer esa rabia. Entonces, ¿por qué no me cuido? Mejor y dejo de comentar cosas en Facebook porque sé que me van a llegar todos estos comentarios hater, como se dice, Sí. ¿no es cierto? O sea, cuidemos de Si nosotros. algunos no son Tenemos haters, esa posibilidad. Con perfil, nombre, apellido, son capaces incluso No hay voz de sin ser gente. maleducados Sí. sin importarle lo que diga la gente de ellos. Pero bueno, eso es importante conversarlo. Sí. Por eso estos temas o estos espacios son muy buenos y los queremos agradecer a los dos porque de verdad, imagínense, temas que son totalmente técnicos como el tema legal, tema de leyes, que se puede mezclar con temas muy de emociones, muy nuestros, que vamos entendiendo un poco cómo lo equilibramos. Y esto es el equilibrio que tratamos de buscar en una conversación, un equilibrio que nos permita entender, educarnos, pero además poder tomar buenas decisiones para tener una mente más saludable. Y buscamos ser saludables en todas nuestras relaciones, en nuestro actuar, en el día a día. Así que Carolina Vargas, nuestra psicóloga, muchas gracias como siempre. Alfredo Loyola, abogado. Alfredito, Oye. él siempre ahí, tan Chiquillos, Mateo, y agradecerles por la disposición también de poder conversar estos temas. juntos, que es Que es importante complejo unir esto, conversarlo. porque Para mí un gustazo estar con Carolina conversando estos temas. Así que yo Igual. feliz. ¿Ya? Y también, por cierto, por sanidad mental yo no tengo cuenta X ni nada por el estilo. ¿ya? Redes eso sociales es bueno. yo cero. Yo solo para leer las noticias, tengo mi cuenta solo para leer noticias. No comento nada, no me meto con eso nada. es lo bueno, que uno Nada puede que ver. elegir la noticia que de repente te puede calzar dentro de tu estado de ánimo, pero Sí. hay cosas que de Y en repente uno no Instagram, solo yo acepto a los que conozco. Cristian Ay, yo Castro, acepto todo el mundo, yo le doy 1978. la mano a todo el mundo. Cristian Quédense Castro, nomás. 1978, para que me No, sigan. sí. Oye, Dale un poco de intención a la pero es que conversación. hay muchas personas, si no hablemos solamente de lo malo, hay mucha gente que te entrega Te mucho tiene cariño, mucho mucho amor. cariño. No sé, y de repente yo desaparezco fin de semana porque por la contingencia, porque también a uno le afecta, o sea, te pones a pensar en un montón de cosas. Sí. No está ahí, y después, ¿por qué no subió nada? Usted que es tan activa, que siempre sube alguna cosita. Entonces hay gente que también te entrega cariño por las redes sociales, no todo es tan malo. No, Sí. pues. Y no, Claro. fíjense que no es tan malo que les voy a dar una noticia. ¿Qué pasó? Porque recién en el derecho pataleo nos hablaron sobre este adulto mayor Estaba que en la está calle, tirado en la sí. calle con los Estaba signos en la vitales calle, pues. bajitos. Y tal. nadie lo quería atender, pues. Y me escribe el equipo de la delegación presidencial y me dice se contactó con Senama y activará su dispositivo. Senama Servicio de Senama. Salud. Un Bien. aplauso, muchas gracias a la Estas delegada, son las al buenas equipo, a la noticias. delegada por ayudarnos. ¿ah? Con esta buena noticia nos vamos a la pausa. Le agradecemos a los dos. Instagram, para que la sigan. Psicoterapia Y vean sus punto live. Psicoterapia.raíz. Sí, @psicoterapia.raíz, ahí me pueden encontrar. Ya, ahí para que Perfecto. la ¿Y sigan. Alfredito no? No No, tiene- ahora tengo mi Instagram. Ah, perdón, pero dígame. pero los él- tips. Abogado Loyola. Muy Abogado simple. Loyola. Abogado Loyola. Ya, Mira. perfecto. Abogado Loyola, déjeme Sí, para buscarlo que al por si tiro. acaso te quieren hacer alguna consulta o, Claro. o quieren contratar Pero tus yo no- servicios. Yo no pues. lo tenía, pues abogado, sí. De abogado Abogado. es seco, ¿ah? Abogado. Sí. Sin puntos, sin nada. Abogado Loyola. Tal Todo cual. junto. Ay, ahí está con la foto. Es ver su foto, seguir. Ah, está recién. Acépteme porque nuevecita. estamos recién con abogado Qué Loyola. chistoso. Nos vamos a la pausa, vamos a estar ahora con un cientista político que Seguimos además conversando. vamos a seguir conversando del mismo tema. Pero de la mirada de un cientista político, ¿cómo ve esto Él, que está él tiene pasando? una visión muy amplia respecto a esto que viene arrastrándose mucho tiempo y qué no se ha hecho, qué se puede hacer y qué se podría hacer de aquí en adelante en nuestro país. Yo Vamos a la ya, yo pausa. ya me quería ir a la casa. No, yo me tengo que ir a las Ah, 11:30 no. después del... pero no a la casa, me voy al casino.